¿Conoces todo lo que la UADY tiene para ti? Proyectos, programas, plataformas, unidades de servicio y todo lo que debes saber del quehacer universitario. Tu opinión nos importa. Ven y compártela en Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. La humanidad estuvo entrando a las cavernas en todo el mundo. Al paso de los siglos, el hombre fue usando las cavernas por necesidad de protegerse del frío, de la lluvia y demás cambios climáticos en su vida cotidiana, hasta que las cavernas llegan a convertirse en un enigma para el hombre moderno. El querer saber de ellas, cómo surgen y qué hay en su interior, llevan al hombre a explorarlas, aunque a veces este no tome precauciones al entrar en ellas, causando accidentes fatales tanto para el explorador mismo como para la caverna que lleva años de historia en ella. Platicaremos sobre mitología, simbolismo, espeleología y turismo en grutas y cavernas. Hoy en Voces Universitarias hablaremos de simbología, el hablar de cuevas y cavernas. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Voces Universitarias, Radio y Televisión. Yo soy Carolina Cervantes y el día de hoy les tenemos el programa Simbología, el hablar de cuevas y cavernas. Estaremos platicando un poco acerca de esta ciencia, la espeleología. Por eso está con nosotros el maestro Carlos Sevilla Cervantes. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por invitarme. No, es un placer que esté con nosotros. El maestro Carlos es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y miembro del grupo espeleológico AJAO. Como antropólogo, ha publicado 7 libros, 15 capítulos de libros y 48 artículos sobre mitos y cavernas. Su último libro publicado se llama El mito del hombre salvaje en Yucatán y salió a la luz en el año 2014. Bueno, maestro, platicamos un poco acerca de la espeleología. ¿Qué es esta ciencia? Bien, pues esta ciencia que es relativamente nueva, pues surge en el siglo XIX y le da su principal impulso Eduardo Martel, ¿sí? Trata sobre el estudio de las cavidades subterráneas. En un principio, nada más se estudiaban las cuevas secas, había la limitación cuando había cuevas con agua. Pero posteriormente, al avanzar la tecnología, se logró hacer ya entonces una extensión de la espeleología que se llama espeleobuceo. Y en los últimos años ha sido necesario hacer espeleología en subterráneos artificiales, o sea, se ha ampliado, ¿sí? Sí, porque por ejemplo en París y en Roma hay una gran cantidad de galerías debajo de la ciudad que tienen mucha información histórica y por lo tanto los espeleólogos junto con los arqueólogos pues están dando la tarea de hacer investigaciones. Por lo tanto, la espeleología es una ciencia en progreso y nosotros aquí en Yucatán pues también estamos tratando de estar acorde a ese progreso. ¿Esta ciencia dónde surgió? ¿Dónde nació? Bueno, en realidad surgió en el este de Europa, ¿sí? Precisamente porque ahí hay una región que se llama Karst, y entonces hay muchas cuevas allá porque el karst es una roca afectada por el agua. Y el agua es la verdadera arquitecta de las cuevas y las cavernas. Ahí hay grotas muy profundas. Sin embargo, los estudios más formales, de acuerdo con la información que tenemos, pues los hizo Eduardo Martel, incluso es llamado el padre de la espeleología, cosa que no estarían muy de acuerdo todos, porque la verdad sí hubo personas muy relevantes también en su época. Sin embargo, él es la referencia. Pues ese es más o menos el origen de esta ciencia. Luego se trasladó a otras partes del mundo y ha tenido extraordinarios desarrollos, aparte de Francia, en Rusia, en América, Estados Unidos, que tiene grandes cavernas y buenos espeleólogos. En América Latina está Brasil y Cuba, que es donde está la sociedad espeleológica más antigua de todo el continente, la Sociedad Espeleológica Cubana. Por supuesto, nosotros aquí en México tenemos cerca de 40 grupos, al menos los que estamos en la Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas, donde está nuestro grupo AJAO, y de esta manera se coordinan
de las actividades, y más que nada, cada 2 años nos reunimos para compartir las experiencias y los resultados obtenidos en nuestras exploraciones. Aquí en nuestro país, ¿cómo se abrió terreno esta ciencia? Bien, aquí en nuestro país hay muchas zonas que son kársticas, es decir, que son factibles de tener las cuevas. Entonces, empezaron los exploradores europeos que fueron llegando poco a poco a nuestro país y fueron, digamos, encontrando las cavernas, pero no se les puede llamar espeleólogos porque no tenían el propósito de estudiar las cavernas, simplemente se topaban con ellas y las registraban. Más o menos en 1860, cuando viene Maximiliano y Carlota, llega un biólogo que es muy famoso, es Billy Meck, que ese sí tenía el propósito de estudiar la fauna en las cavernas, especialmente en Cacahuamilpa, ¿sí? Y pues se puede decir que es un gran antecedente. Posteriormente ya los mexicanos van desarrollando esta ciencia. Aparece también un grupo de españoles que vinieron por el problema que hubo en España en los años 40, en la guerra civil. Entonces se fue fortaleciendo. Entonces ya universidades como la UNAM y otras como la Benemérita de Puebla fueron formando personas, aunque extraoficialmente, porque normalmente son los geólogos los que estudian las cuevas, y con ellos empezaron. Los geólogos ven cómo es la morfología, o sea, qué forma tienen las cuevas y cuál es la dinámica de su formación. Hay procesos sedimentarios, o sea, cuando pasa el agua a través de la roca, se forman las estalagmitas y las estalactitas, ¿verdad? Cuando uno los ve y no conoce esos procesos sedimentarios, le parece algo muy extraño. Pero si uno lo estudia, entonces se da cuenta que no tiene nada de extraño, que es parte de un proceso natural. Por eso yo a veces digo que las formas no son caprichosas, sino obedecen a leyes físicas y químicas, ¿verdad? Entonces, avanza la espeleología y hoy día tenemos muchísima más organización. De hecho, la UMAE es la institución que de alguna manera coordina la entrada de investigadores extranjeros, porque déjame decirte que de antes venían investigadores de otros países, no pedían permiso, no había regulación. No había regulación, se tomaban muestras de flora, fauna, de toda clase de minerales, se los llevaban. Y entonces nosotros nos quedábamos sin ningún informe, lo publicaban en sus países y así es como nos enterábamos. Sí, eso pasó hasta principios del siglo XX. Afortunadamente, gracias también al concepto de la ética que se ha desarrollado en la ciencia, pues ahora los investigadores cuando vienen procuran hablar con sus pares y compartir los resultados. Precisamente en esos momentos yo estoy haciendo el prólogo de un libro de un espeleólogo francés que habla sobre las grutas de Quintana Roo, los grandes cenotes, el gran sistema subacuático de Quintana Roo. Entonces, eso quiere decir que hemos avanzado, que hemos resuelto esos problemas, de que venga gente, estudie cosas y no nos diga nada. Creo que se ha avanzado mucho en eso. Me parece muy interesante todo cómo se conecta la ética y cómo con esto que nos platica se evidencia algo, la importancia de la espeleología. Ahora, vamos por la pregunta casi obligada, aunque parezca un poco obvia. ¿Por qué es importante la espeleología? Bueno, y qué bueno que haces esa pregunta, porque muchas personas cuando escuchan que hay espeleólogos que se meten a los subterráneos, que son zonas oscuras, difíciles y peligrosas, dicen, están locos. Sí, han de estar locos para entrar ahí. Pero lo que hay que decir, que las cuevas, para empezar por algo, ¿no? Las cuevas albergan especies de animales que favorecen mucho al hombre. Millones de murciélagos están en las cuevas que salen por las noches a polinizar las plantas
los vegetales que están en la superficie. Millones de murciélagos salen, y pues, ellos viven en la cueva, ¿no? Salen a comerse toneladas de insectos, de mosquitos, que si no lo hiciéramos, nosotros no podríamos vivir con tanto insectos, ¿sí? Y otros tienen otras formas de alimentación. Sí, ahí también se van a reproducir algunos animales de la selva en las regiones menos profundas. Bien, por otra parte, las cuevas cuentan con un elemento fundamental que es el agua. Ya sea el agua por goteo o ya sea el agua en lagos asentados en grandes cantidades, ¿sí? Entonces, esta situación ha hecho que desde aquellos tiempos en que los cazadores recolectores pasaron de Asia a América por el estrecho de Bering, desde ese tiempo el hombre utilizó las cuevas y ahí estaba el agua, que es indispensable para vivir. Claro, también habían ríos, pero hay algunas zonas en donde no. La cueva también da abrigo ante las inclemencias del tiempo. Y eso es sumamente importante porque está probado que desde los neandertales, antes de que aparezca el hombre como especie, utilizaban las cuevas para sus labores de comer, de descansar, dormir y procrearse. Imagínense ustedes una señora de esos tiempos dando a luz. ¿Dónde va a preferir dar luz? ¿En la intemperie con la nieve o adentro de una cueva? Pues en la cueva, ¿verdad? En la protección de la cueva. Claro, entonces eso se deduce rápidamente. Entonces, desde ese tiempo las cuevas se han utilizado mucho. Cuando ya se establecen, hablando de América, se establecen las grandes ciudades en el área mesoamericana, el hombre no abandona las cuevas porque de ahí va a sacar materiales, de ahí sigue sacando agua, de ahí sacando un montón de cosas y allá le va a rendir culto a sus dioses. Empiezan los rituales dentro de las cuevas, que es otro campo de estudio. De simbología, ¿no? Exacto. Ahí aparece con más plenitud la simbología. ¿Por qué? Porque aparece el concepto de inframundo. En todo lo que es la cultura mesoamericana aparece el concepto de inframundo. ¿Y qué es el inframundo? ¿Verdad? Es el mundo de los muertos, que va cuando las personas mueren, van al inframundo, por cierto, guiados por un perro, que el perro va a ayudar a conocer el camino y posteriormente se va a regenerar y vuelve otra vez a nacer, pero ya con otro cuerpo y con otra. Eso sería es de la cultura maya. En Mesoamérica. Okay. Mesoamérica. Correcto, Mesoamérica. Mexicas, zapotecos y todo. Es algo que tienen en común. ¿Y cómo interpretan los hallazgos obtenidos a través de la espeleología? Bueno, pues hay varias clases de hallazgos, ¿no? En primer lugar están los que tienen que ver con la espeleología física, que son las corrientes de agua. Eso es muy importante. Voy a poner un ejemplo. Aquí en Mérida, durante muchos años, no se hizo caso al cuidado del agua, a la conservación. Pero, si nos fijamos, nosotros obtenemos agua del manto freático. Y continuamente se estaba contaminando el manto freático, que es el agua de la cual nosotros vamos a tomar. Imagínense qué grave es no saber para qué función juegan las grutas, las corrientes de agua, los cenotes. Esa es una parte. Entonces, el asunto es que cuando en la modernidad se va descubriendo, ¿verdad?, que las grutas son importantes por esta razón, se van entonces tomando medidas adecuadas. A la vez se van desarrollando las nuevas técnicas espeleológicas, los nuevos estudios. Existen ya estudios de contaminación. Entonces se va ampliando cada vez más el campo espeleológico. Y una cosa que es muy importante, que los hallazgos, que las cuevas tienen, el 95% de las cuevas de Yucatán tienen vestigios arqueológicos, sea cerámica,
arte rupestre o restos óseos, lo cual nos da la evidencia absoluta de que las cuevas fueron usadas por los mayas. Que fueron, aparte, de vital importancia. De vital importancia. Bueno, maestro, vamos a seguir platicando acerca de la espeleología, pero por ahorita nos vamos a un corte comercial. Sigan con nosotros. Amigos y amigas, ya estamos de regreso después de esta pausa aquí en Voces Universitarias, Radio y Televisión, y seguiremos platicando acerca de la espeleología. Ahora vamos por una parte que a mí me parece sumamente atractiva, la simbología. ¿Cuál era la relación simbólica entre los mayas y las grutas, maestro? Bueno, hace un momento estábamos hablando precisamente del asunto del inframundo. Para toda la humanidad, no solo para los mayas, para todos los pueblos, siempre ha sido una pregunta sin resolver: ¿qué pasa cuando la gente se muere? El cuerpo pues obviamente se descompone, pero ¿qué pasa con el alma, que a veces se identifica con la mente pensante? Entonces los mayas, incluso yo diría casi todo el pueblo mesoamericano, creían que cuando se morían las almas iban a ir al inframundo, lo cual aquí ya tenemos un símbolo, el primer gran símbolo, porque independientemente que exista o no, ya hay un lugar a donde pueden ir los muertos, un lugar en que los vivos creen que pueden ir los muertos. El otro asunto que es de vital importancia y que complementa el primero es que los pueblos mesoamericanos, obviamente incluidos los mayas, ellos veían cómo del suelo brotaban las plantas, especialmente la del maíz, que fue el elemento fundamental para todas esas culturas, y tendrían que preguntarse cuál era la energía vital de todas esas plantas de las cuales ellos iban a comer, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el inframundo no solamente es un lugar donde van las almas de los muertos, sino es un lugar en donde se genera la vida. Y ahí es el gran valor del inframundo. El otro aspecto es que las grutas conectaban al inframundo. Las grutas, gracias por ayudarme con ese detalle, porque qué mejor elemento de la naturaleza para vincular al inframundo con lo que las personas veían en concreto. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Que las grutas son lugares oscuros en donde no hay noche, no hay día, por lo tanto hay una eternidad. Oh. Al no haber la secuencia noche-día, estamos en un ambiente eterno. A lo largo del tiempo se generan mitos que tienen que ver con el cuidado del agua, con los peligros del monte, con una serie de cosas, y aparecen los personajes mitológicos, algunos de ellos monstruosos, otros de ellos antropomorfos. Pero, como quiera que sea, vamos a hablar específicamente del hombre salvaje que hemos estado nosotros diciendo, que es un hombre malo, que sale a robar, sale a violar a las mujeres, a comerse a los niños, y que después de hacer el análisis de todo esto, por cierto, vive en una cueva, lo que lo hace terriblemente salvaje. Vemos entonces que se trata de un contramodelo, ¿no? Pero uno dice, y pues, si existe ese ser, entonces, ¿será que yo un día que salga a la calle yo lo vea cerca de una tienda comprando algo? No. Eso, como es un mito, yo no lo puedo ver siempre. Tiene que estar en algún lugar. Qué mejor la cueva, la profunda y oscura cueva, para que esté allí. Y ese ser va a cobrar vida cuando un nieto o un padre le cuente a su hijo de que existe un ser peludo, gigantesco, que tiene los pies al revés y que hace tales y tales conductas. Es parte de la tradición oral. Los mitos están constituidos por símbolos. Los mitos son constelaciones de símbolos que permiten transmitir mensajes que van a incidir en la conducta social. Cuando un niño escucha que el hombre salvaje hace cosas malas, él entiende que no debe hacer esas cosas para que
para que sea aceptado en la comunidad. Y en general, nosotros para poder vivir en comunidad tenemos que respetarnos, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que respetar a las mujeres para tener una comunidad en paz. Esto del hombre salvaje está padrísimo. Me recuerda al mito del caipora. Me parece que, no me acuerdo bien si en Colombia o en Brasil, platican de este hombre salvaje que fuma, que tiene los pies al revés, que si no cuidas la naturaleza te atrapa y te deja el cuerpo al revés. Entonces me parece muy interesante estas coincidencias, ¿no? Cómo se conectan los símbolos entre las diferentes... ¿Cómo se llama? Caipora. No recuerdo si en Colombia o en Brasil. No estoy segura. Sí, cómo no. Sí. Yo lo conozco como curipí. Hay varios nombres. Y es un hombre salvaje, efectivamente. Sí. Muy conocido. Tiene un atributo especial, por cierto. No es tan alto como los otros hombres salvajes que se han detectado alrededor de todo el mundo. Lo especial que tiene es que su pene es muy grande y que cuando las mujeres lo ven enloquecen. Hasta ahí te voy a contar. Entonces, esto pues pone en peligro también a la situación de las parejas, ¿no? Entonces, el curipí también se roba y se come a los niños. Aquí lo interesante es que tiene todas las conductas de hombre salvaje, excepto por la estatura, ¿sí? En Argentina hay otro, ¿sí? Pero sí tiene toda la talla y tiene todas las características. Y yo quiero decir que el hombre salvaje de Yucatán, que se llama Cincimito o Culpachoc, existe en todas partes del mundo. Es el pie grande de Estados Unidos y Canadá, es el yeti de los Himalayas, sí, el yeren de China. Sí, es un mito universal, ¿sí? Sí. Y uno se pregunta por qué es universal, porque todos los pueblos necesitan de estos reguladores sociales. No sé si es mitos. Difusión o es creación paralela, paralelismo cultural, no lo sé, pero de que hay en todas partes del mundo, pues yo sí he tenido la oportunidad de comprobarlo. Cada quien tiene su hombre salvaje. Pues bien, maestro, platicando un poco más acerca de la espeleología, ¿cuál es el estado actual de esta ciencia? Bien, pues la espeleología tiene varias vertientes, ¿sí? La exploración es una de ellas. Actualmente existe un sector que se dedica a la exploración y es tomado a veces como un deporte extremo, ¿sí? Y lo cual es muy útil porque estas personas colaboran con los arqueólogos, con los biólogos, ¿sí? Que es una rama importante, biólogos, geólogos y todo, que se van a las cuevas y hacen sus estudios. De esta manera incluso se han encontrado sustancias que pueden ser benéficas para ciertas enfermedades, en fin, se están haciendo descubrimientos, y por supuesto ahí se está midiendo la contaminación porque las cuevas también están siendo afectadas por la contaminación. Sí, los campos nuevos, que es la arqueología, bueno, nuevo, pero ya tiene como 50 años, ahí se está desarrollando, se está encontrando cosas increíbles a través de los restos óseos. Ahí tenemos el caso de los restos óseos de los cenotes de Quintana Roo, que tienen entre 12 y 14 mil años, lo cual vino a modificar lo que se sabía de los hombres sobre la península de Yucatán. Sí, y también nosotros estamos en el campo de la antropología social, hemos hecho estudios mitológicos estrictamente vinculados a las cuevas, y nos damos cuenta que esa cueva, cómo funciona, como es un lugar donde se guardan todos los monstruos, vaya, como el infierno. ¿Sí? ¿En dónde vas cuando te mueras y te van a castigar? En el infierno. Pero tú no puedes ver el infierno ahora, porque estás vivo. Entonces el caso es que ese símbolo es sumamente poderoso, ¿sí? Y es un campo más de estudio. Y lo que me da mucho gusto decir es que las autoridades en las instituciones ya están tomando en cuenta todos esos estudios, ya se están dando presupuestos para los estudios, ya se están publicando más obras, al grado que nosotros aquí, y aquí también en la Escuela de Antropología, hemos publicado algunas obras que tienen que ver con la relación entre las cuevas y las sociedades humanas. De hecho, hay una asignatura que se llevó durante
8 años, que se llama Antropología y Cavernas, y de ahí fueron saliendo más personas que les gusta esto. ¿Por qué estamos muy interesados? No solo porque a nosotros nos apasiona, sino porque vemos que es necesario preparar a gente que pueda enfrentar el gran problema que está surgiendo también, que las grutas se están convirtiendo en recursos turísticos, pero que lamentablemente no todos los que hacen turismo en cavernas lo están haciendo bien. Hay destrucción, hay vandalismo, hay saqueo. Entonces, por esa razón, nosotros estamos muy preocupados, y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo al grupo espeleológico AHAO, que está cumpliendo sus 20 años de existencia y que está a la vanguardia junto con otros grupos para tratar de proteger a las cuevas. La verdad es una labor muy admirable, maestro, y pues ya llegamos al final del programa. Pero para redondear toda esta plática tan interesante que hemos tenido, pues yo solamente puedo concluir que es una ciencia muy interesante, que aparte de deporte, más que eso, aporta mucho a la arqueología, a la antropología, a la geología y a diversas ciencias. Y solo puedo hacer un llamado a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven a través de redes sociales y de su radio, que cuidemos las cavernas y nos acerquemos a los expertos para que podamos cuidar toda esta fuente tan rica de conocimiento para la humanidad. Le agradezco mucho su presencia en el programa Voces Universitarias, maestro. Mucho gusto. Y también agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán. Les recuerdo a todos que tenemos una cita cada miércoles en punto de las 8:30 de la noche. Yo soy Carolina Cervantes. Nos pueden buscar a través de Facebook como diagonal Voces Universitarias Wadi. También nos pueden ver a través de YouTube en el canal de Wadi TV. Nos pueden escuchar a través del 103.9 FM, 1120 AM y 95.3 FM en Tizimín. Les recuerdo, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Voces Universitarias Radio y Televisión. La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y Radio Universidad presentaron Voces Universitarias. Conociendo tu universidad. Agradecimientos especiales al staff de la materia Práctica Televisiva por el maestro José Enrique Pod Ortega.